Hoy vamos a empezar el tema de soluciones en serie de ecuaciones diferenciales lineales. Para ello, empezaremos por revisar algunos conceptos. Conceptos preliminares. Serie de potencias. Bueno, una serie de potencias la podemos representar como la suma desde que n es igual a 0 a infinito de Cn, que son coeficientes de la serie, por x menos a la n. Esta es una serie de potencias centrada en un punto x0 igual a y como n va de 0 a infinito, x menos a van a ser potencias enteras de la expresión x menos a. Si desarrolláramos, lo que tendríamos es un polinomio en este caso, un polinomio de grado infinito. Ahora, hablemos de convergencia de una serie. Una serie de potencias es convergente si el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial desde que n es igual a 0 a n de Cn de x menos a la n existe. Si este límite existe, entonces la serie es convergente. De lo contrario, decimos que la serie es divergente. Si la serie converge, entonces existe un intervalo que llamamos el intervalo de convergencia, centrado en x0 igual a
tal que todos los valores reales en ese intervalo, que para todos los valores reales en ese intervalo la serie converge. Entonces el intervalo de convergencia. Va a ser X A menos R A más R. Y lo que tendremos es que vamos a llamar a este intervalo I. Entonces, I es un intervalo centrado en A. Y decimos que el radio de convergencia es R. Y aquí, bueno, lo dije, pero no lo escribí. Para toda X en ese intervalo, la serie converge. Así está ahí. Entonces, I es el intervalo de convergencia. El centro de ese intervalo es A y el radio de convergencia es R. Para determinar si una serie converge o no, se utilizan diferentes criterios, pero para series de potencias suele ser suficiente el criterio de la razón. Y lo que se hace es que si la serie está definida como la suma desde que n es igual a 0 a infinito de Cn de x menos a la n, y el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de Cn más 1 x menos a la n más 1 entre Cn x menos a la n, es decir, se compara el enésimo término de la serie con el término n más 1. Si el numerador es mayor que el denominador, entonces ese valor absoluto es mayor que 1. Si esto ocurre para cada número n, entonces la serie diverge. Si el numerador es menor que el denominador, entonces el límite va a ser menor que 1 y la serie converge. Esto es el valor absoluto de x menos a por el límite cuando n tiende a infinito de Cn más 1 entre Cn
Entonces, si L es menor que 1, la serie converge. Y si L es mayor que 1, entonces la serie diverge. Y si el límite es igual a 1, el criterio no es concluyente. Finalmente, el último concepto preliminar es hablar de f, una función analítica en un punto. Decimos que una función es analítica, f es analítica en un punto x0 igual a a si f se puede expresar mediante una serie de potencias de x menos a con un radio de convergencia positivo o infinito. Y aquí, en su curso de cálculo, seguramente estudiaron la serie de Taylor, que para una función continua con derivadas continuas alrededor de un punto x0 igual a a, esa función podemos aproximarla como la función evaluada en a más la primera derivada por x menos a más la segunda derivada evaluada en a por x menos a al cuadrado entre 2 factorial más etcétera. La enésima derivada evaluada en a por x menos a la n entre n factorial, que podemos, más, etcétera. Y entonces esa f podemos escribirla como la suma desde que n es igual a 0 a infinito de la enésima derivada de f evaluada en a entre n factorial por x menos a la n. A continuación
insertaré una tabla con las series de potencias de varias funciones. Muchas de estas seguro las calcularon en el curso de cálculo integral. Esta tabla aparece en la página 228 del libro de SIL, pero también se pueden encontrar tablas similares en los libros de cálculo. Regresando a las ecuaciones diferenciales, vamos a definir puntos singulares y ordinarios. Si tenemos la ecuación diferencial de segundo orden, y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0, decimos que x igual a x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial si p de x y q de x son analíticas en x0. Si el punto no es singular, no es ordinario, decimos que es singular. Ejemplo. Si tenemos una ecuación de Cauchy-Euler, por ejemplo, x cuadrada y' más 5xy' más 6y igual a 0, entonces la escribimos en la forma y' más 5 entre x y' más 6 entre x al cuadrado y igual a 0, y en este caso p de x será 5 entre x y q de x igual a 6 entre x al cuadrado. Estas funciones no están definidas para x igual a 0. Bueno, de hecho ahí hay discontinuidades. Para cualquier otro punto distinto de 0, la función y sus derivadas están definidas y por lo tanto son analíticas en cualquier punto distinto de 0. Pero x0 igual a 0 es un punto singular. Entonces, x0 igual a 0 es punto
singular y x0 distinto de 0 es punto ordinario. Una ecuación con coeficientes constantes a y' más b y' más c por y igual a 0, o escrita en la forma y' más p de x, que en este caso es b entre a, que también es una constante, igual a 0, con p de x, que es una función constante, b entre a, y q de x igual a c entre a. Como son constantes, como son funciones constantes, entonces son analíticas. En x0 en R. Para cualquier número real, P y Q son analíticas. Porque para para definir su serie de potencias, por ejemplo, usando la serie de Taylor, alrededor de cualquier punto de x0 igual a 0, tendríamos que calcular la función evaluada en el punto más la primera derivada evaluada en x0 por x menos x0, pero a partir de la primera derivada todas serían 0. Entonces existe una serie de potencias, aunque todos los coeficientes sean 0, y por lo tanto las funciones P y Q son analíticas. P de x es b entre a más, lo voy a escribir así, 0 por x menos x0 más 0 por x menos x0 al cuadrado sobre 2, etcétera, sobre 2 factorial más, y podríamos expresarlo como b como la suma desde que n es igual a 0 a infinito de cn por x menos x0 a la n entre n factorial con c0 igual a b entre a y c1, c2, etcétera, igual a 0 para i de 1, 2, n. Bueno, en este caso n no es acotado. Y lo mismo con q. Ejemplo 3. Tenemos la ecuación diferencial y' más x por y' más logaritmo natural de x
por y igual a 0. En este caso tenemos que p de x es x y q de x es logaritmo natural de x. P de x es analítica para cualquier número real, es continua con derivadas continuas para cualquier número real, pero q de x, número 1, está definida solo cuando x es positiva. Y a partir de este hecho, bueno, la primera derivada es 1 entre x, la segunda es menos x menos 1 entre x al cuadrado, etc. Todas van a estar definidas cuando x es distinto de 0, que en este caso se cumple porque estamos definiendo x mayor que 0. Entonces, decimos que p de x es analítica para todo x en R y q de x es analítica para todo x en R positivo, en los reales positivos. De aquí tenemos entonces que p de x y q de x, ambas son analíticas en los reales positivos. Empecemos a proponer soluciones en serie para puntos ordinarios. Desarrollaremos un ejemplo. Tenemos la ecuación y' más x por y igual a 0. En este caso, p de x es la función 0, que esta función es continua con derivadas continuas para todos los números reales, y q de x igual a x, que también es una función continua con derivadas continuas en todos los números reales. Entonces, esta función, esta ecuación diferencial cumple con que p de x y q de x, estas funciones son analíticas para todo x en R. En particular, si tomamos x0 igual a 0, que es un punto ordinario, en particular x0 igual a 0 es un punto ordinario,
y entonces podemos proponer una serie de potencias alrededor de ese punto ordinario y encontrar soluciones en series para la ecuación diferencial dada. Entonces proponemos y igual a la suma desde que n es igual a 0 a infinito de c sub n. En este caso x0 es 0, entonces podemos reescribirlo de esta forma. Calculamos la primera y la segunda derivada para sustituir en la ecuación diferencial. Notemos que cuando n es igual a 0, el primer término de esta suma sería 0. Entonces tendríamos que esta suma es igual a la suma desde que n es igual a 1 de la misma expresión. A veces esto no queda muy claro para todos, entonces voy a hacerlo en dos pasos. Si n es igual a 0, tendríamos 0 por c, 0 por x a la déjenme escribir el desarrollo de la solución propuesta para que se entienda. Entonces, esta serie, si desarrollamos para n igual a 0, tendríamos c0x a la 0 más c1x más c2x al cuadrado, etc. Ahora sí, creo que es más fácil verlo. La primera derivada, cuando calculamos la primera derivada, la constante C0 se anula y lo que quedaría es C1x más C1 más 2C2x más 3C3x al cuadrado, porque estamos calculando cada uno de las derivadas de los diferentes términos de la serie. Entonces, esta última podemos expresarla como la suma desde que n es igual a 1 a infinito de C1x a la n menos 1 por n. Del mismo modo, en la serie para la segunda derivada, para n igual a 0 y n igual a 1, los dos primeros términos se van a anular y entonces esta serie podemos escribirla como la suma desde que n es igual a 2 a infinito de n por n menos 1 cn x a la n menos 2. Sustituyendo y bi'prima y y en la ecuación diferencial, tenemos la segunda derivada en la ecuación diferencial y' más xy igual a 0. Entonces
La segunda derivada es la suma, desde que n es igual a 2 a infinito, de n por n menos 1, Cn x a la n menos 2, más x por y, pero y la estamos proponiendo como la suma desde que n es igual a 0 infinito de Cn x a la n, y queremos que esas sumas sean iguales a 0. Podemos introducir la x que está multiplicando a la segunda suma, podemos introducirla en la sumatoria, y entonces tenemos la suma desde que n es igual a 2 a infinito de n por n menos 1 Cn x a la n menos 2 más la suma desde que n es igual a 0 a infinito de Cn x a la n más 1 igual a 0. El objetivo es encontrar los coeficientes Cn. Hallar los coeficientes C sub n. Para esto tenemos que comparar las dos sumas. Ambas deben de estar escritas en términos de las mismas potencias para poder reducir términos semejantes. Entonces, aquí notamos que hay un problema para poder compararlas, y son los exponentes de las x. En la primera suma, el exponente es n menos 2, en la segunda el exponente es n más 1. Lo que vamos a hacer es introducir variables mudas, vamos a llamarles i y j. Si i es igual a n menos 2, entonces n es igual a i más 2. Y si j es n más 1, entonces n para la segunda suma es j menos 1. Podemos reescribir las sumas anteriores de la siguiente forma. La suma, como n es j menos 1, entonces en vez de n, j menos 1, y n menos 1, entonces tendríamos j menos 1 menos 1, j menos 2, c, j menos 2, x a la... me equivoqué, esta debe de ser para la primera suma. Para la primera suma quería usar la i. Entonces es si n menos 2 es i, entonces n es i más 2, n menos 1 es i más 1, c sub n, entonces es c sub n más 2, y como n más 2 lo estoy definiendo como i, tendría i. Ahora, si en la suma anterior n empezaba en 2, para que si n empieza en 2, entonces i empieza en 0. Basta con sustituir el valor donde empieza n en la definición de i. Si n empieza en 2, entonces 2 menos 2 es 0 y empezaría en 0. Para la siguiente suma tenemos ahora la suma de Cn, pero
ahora estamos definiendo n más 1 como j. Entonces n es j menos 1 x a la j. Y si n empezaba en 0, al sustituir n en la definición de j, tendríamos que j empieza en 1. Entonces j va de 1 a infinito y queremos que esto sea 0. Bueno, salvo por los nombres, ya tenemos las potencias de x expresadas de la misma forma. Es x elevada a una potencia. I y j son simples nombres para los subíndices y para los exponentes en el caso de la x. Entonces podríamos darles el mismo nombre y entonces empezar a comparar las series. Antes de eso tenemos que igualar los subíndices. Notamos que para la primera suma i empieza en 0 y para la segunda j empieza en 1. Para hacer que las dos sumas empiecen en el mismo índice, vamos a evaluar i en 0 en la primera suma y entonces tendríamos, si i es igual a 0, 0 más 2 es 2, por 0 más 1 es 1, por C2, x a la 0. Que bueno, x a la 0 es 1, no se escribe. Luego, más, y ahora ya podemos escribir la suma desde que i es igual a 1 a infinito de i más 2 por i más 1 por ci más 2 x a la i más la suma desde que j es igual a 1 a infinito de cj menos 1 x a la j igual a 0. Podemos entonces reescribir la suma anterior como 2c2 más la suma, y para no confundirnos con i y j vamos a llamar k igual a 1 a infinito de k más 2, k más 1, c k más 2, x a la k. Es decir, ahí igualé i con k. Ahora, si igualo j con k, tendría más c k menos 1 x a la k igual a 0. Esto es si k es igual a i j. Entonces, 2c2 más la suma desde que k es igual a 1 a infinito, tenemos x a la k. Podemos factorizarla. Tendríamos k más 2 por k más 1, c k más 2 más c k menos 1 por x a la k igual a 0. Ese 0 podemos escribirlo, lo voy a escribir con un gris muy claro, como 0 más 0 por x más 0 por x al cuadrado más 0 por x al cubo, etc. Del lado izquierdo de la ecuación tenemos una constante más un polinomio en x.
Y el 0 podemos escribirlo como el polinomio 0. Dos polinomios son iguales si y solo si los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Entonces, podríamos escribir lo anterior de la siguiente manera. Tendríamos 2C2, que es el término de grado 1, tiene que ser igual con el término de grado 1 del lado derecho, que sería igual a 0. Luego, si K es igual a 1, entonces el término de grado 1 sería 1 más 2 es 3 por K más 1, que sería en este caso 2, por C 3 más C 0. Este que es el coeficiente de X sería igual a 0, que es el coeficiente de X del lado derecho. Luego, si K es igual a 2, entonces el coeficiente de X al cuadrado sería el coeficiente de X al cuadrado del lado izquierdo sería, si K es igual a 2, tendremos K más 2, que es 4, por K más 1, 3, por C sub 4, más C 1, es igual al coeficiente de X del lado de X al cuadrado del lado derecho, que sería 0. Ahora, si esto ocurre, tenemos una forma de definir a esos coeficientes. C2, despejando en la primera ecuación para los coeficientes, tenemos que es igual a 0. C3 sería menos C0 entre 2 por 3 C4 sería menos C1 entre 3 por 4. Notamos que C3 está definido en términos de C0 y C4 en términos de C1. Cuando resolvemos una ecuación de segundo orden, en la solución general aparecen dos constantes a determinar por las condiciones iniciales que tenga el problema. Entonces, lo que esperamos cuando resolvemos la ecuación por soluciones en serie es tener también dos constantes a determinar. En este caso sospechamos que los términos con subíndice, los coeficientes con subíndice impar C3, C5, C7, etcétera, van a depender de C0 y los coeficientes con subíndice par C4, a excepción de C2, claro, C4, C6, C8, etcétera, van a depender de C1, de tal forma que podamos separar la serie propuesta original en dos para obtener dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a calcular unos coeficientes más para expresar la serie en este caso. Para K igual a 3 tenemos 5 por K más 1, que es 4, por C, que es 3 más 2, 5, más
CK menos 1, que sería 3 menos 1, 2, igual a 0. Estos serían los coeficientes de x al cubo. Entonces igualamos con el coeficiente de x al cubo del lado derecho, sería 0. Y tenemos entonces que C5 es igual a menos C2 entre 4 por 5. Pero C2 es igual a 0, entonces C5 también va a ser igual a 0. Para acá, igual a 4, tenemos que en cada uno de estos procedimientos estoy sustituyendo en la expresión que está sombreada en amarillo dentro del corchete en la serie. Entonces tenemos para acá igual a 4, tendríamos 6 por 5 por C 6 más C3 igual a 0. Entonces C6 es igual a menos C3 entre 5 por 6, pero C3 es menos C0 y teníamos 5 por 6, C0 entre 2 por 3, 2 por 3. Entonces podemos escribirlo como C0 entre 2 por 3, luego el 4 no está, por 5 por 6. Si K es igual a 5, entonces tenemos 7 por 6 por C7 más C4 igual a 0. Entonces C7 es menos C4 entre 6 por 7, pero C4 es menos C1 entre, era 6 por 7, y C4 es menos C1 entre 3 por 4. De tal forma que tendríamos que C1 es 3 por 4, el 5 no aparece, por 6 por 7. Bueno, entonces aquí tenemos que, voy a sombrear con lila a los términos que dependen de C0, que en este caso sería C3, C6, seguramente como van de 3 en 3 sería C6, C9, y con anaranjado voy a sombrear los que dependen de C1. Entonces C1 sería C4, C7 y el siguiente es C10 y C2, C5, C8 van a ser ceros. Si queremos escribir al menos los primeros 3 términos de cada serie, tendremos que calcular todavía 3 términos más. C8 se va a hacer 0, C9 va a depender de C0 y C10 va a depender de C1. Entonces escribámoslo. Si K
es igual a 6, entonces tendríamos 8 por 7 por C8 más C5 igual a 0. Entonces C8 es igual a menos C5 entre 7 por 8, pero C5 es 0, por lo tanto este también es 0. Si K es igual a 7, tenemos 7 más 2 es 9 por 8 por C9 más C6 es igual a 0. Entonces tenemos que C9 es menos C6 entre 8 por 9, pero C6 es C0 entre 2 por 3 por 5 por 6, de tal manera que podemos escribir este coeficiente como C0 entre 2 por 3, el 4 no aparece, 5 por 6, el 7 no aparece, 8 por 9, etc. Y si K es igual a 8, entonces tendremos 8 más 2 es 10 por 9 por C8 más C7 es igual a 0. Entonces C8 es igual a menos C7 entre 9 por 10, pero C7 es C1 entre 3 por 4 por 6 por 7, que podemos escribir como menos C1 entre 3 por 4, el 5 no aparece, 6 por 7, el 8 no aparece, 9 por 10. Ya tenemos entonces 3 términos que dependen de C1 y 3 términos que dependen de C0 y tenemos otros que son 0. Entonces, como Y originalmente la propusimos como la suma desde que n es igual a 0 a infinito de Cn x a la n, que sería C0 por x a la 0 más C1x más C2x al cuadrado. Déjenme escribir al menos por una vez hasta el coeficiente 8 para que vean después cómo reagrupo C7x a la 7 más C8x a la 8, etc. Entonces, y de x, C0 es 0, más C1 más C1, C0 no es 0, el que es 0 es C2, C0 más C1 más C2, que es 0,
C1 más C2 que es 0 más C3. C3 es menos C0 entre 2 por 3 por x al cubo más C4. C4 es C1 entre 3 por 4 por x a la cuarta más C5. C5 es 0, C5x a la quinta. De una vez vamos a sustituirlos para que C2 también era 0 más C6. C6 es C0 entre 2 por 3 por 5 por 6 por x a la 6 más C7. C7 es C1 entre 3 por 4 por 6 por 7 por x a la 7. C8 es 0. C9 es menos C0 entre 2 por 3 por 5 por 6 por 8 por 9 en el denominador. Esto es x a la 9 y x a la 10. Aquí no era C10. Y C10 es C10 es menos C1 entre 3 por 4 por 6 por 7 por 9 por 10 x a la 10 más los términos que seguirían. Entonces voy a sombrear con verde los términos que dependen de x de C0 y con anaranjado los que dependen de C1. Los demás términos son nulos y entonces podemos reescribir y como C0 por uno menos 1 entre 2 por 3 por x al cubo más 1 entre 2 por 3 por 5 por 6 por x a la 6 menos 1 entre 2 por 3 por 5 por 6 por 8 por 9 x a la 9, etcétera, más C1 por x menos 1 entre 3 por 4 por x a la cuarta más 1 entre 3 por 4 por 6 por 7
por x a la 7 menos 1 entre 3 por 4 por 6 por 7 por 9 por 10, x a la 10, etcétera. Podríamos inferir cuáles son los siguientes términos en cada una de esas sumas, y entonces encontraríamos lo que se conoce como relación de recurrencia. En este caso vamos a dejarlo indicado. Tenemos dos soluciones en serie que son linealmente independientes porque los exponentes de una no los podemos expresar como una constante por los coeficientes de... a ver, esto es necesario que lo explique bien. Tenemos, por ejemplo, la primera solución, que es la que está en amarillo. Esa solución que está en amarillo es linealmente independiente de la que está en el otro corchete porque no podemos expresarla como una constante por la solución que está en el corchete sin colorear. Entonces, las dos soluciones son linealmente independientes, son dos soluciones en serie y hasta aquí dejamos esta clase. La siguiente voy a resolver otro ejercicio y vamos a empezar a hablar de soluciones en serie en puntos singulares. Falta tarea. Determina dos soluciones en serie. En serie de potencias. Para el punto ordinario. X0 igual a 0 y solamente será un ejercicio. Y b' más x al cuadrado por y igual a 0. Muy parecido al ejercicio de la clase para que empiecen a familiarizarse con el método. Ya la siguiente vez haremos uno diferente.